Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy quiero hablarte de un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Este tema lo he estado predicando por muchas iglesias a través de los años, pero quiero dártelo a ti hoy. Así que pon mucha atención para escuchar palabra de Dios para tu vida. Pero antes de comenzar, quisiera que te suscribas, que le dé a la manito, que le dé like y que comente para que este mensaje llegue al mundo de los hermanos hispanos. Dios te bendiga ricamente. Amados, el Salmo 2 es uno de los salmos más hermosos de la palabra de Dios. Este salmo nos deja ver, nos descubre 4 voces que están presentes, que están implícitas en este salmo. Y por eso quisiera leerte todo el salmo para descubrir cada una de estas voces en este salmo. Y para saber cuál de estas voces vamos a escuchar, si vamos a escuchar 1, 2 o 3 voces, o si vamos a desechar una de estas voces. Yo quisiera comenzar con los 3 primeros versos de este salmo. Quiero leer para descubrir en estos 3 primeros versos de este salmo la primera voz que presenta el salmo. Y quiero decirte ya de entrada, antes de leer, que es la voz del mundo, es la voz de los pueblos, es la voz de los reyes. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dicen los versículos del 1 al 3 del salmo número 2. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Van a consultar contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Estás descubriendo cuál es la voz o qué voces se escuchan en estos 3 primeros versos del Salmo 2? Yo le quiero decir que se escucha la voz de los pueblos, se escucha la voz de la gente, se escucha la voz de los reyes de las naciones, se escucha la voz de los gobernantes de las naciones, de los príncipes de este mundo, del pueblo enemigo de Dios en general. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la voz del mundo presentada en estos 3 primeros versos del Salmo 2? La voz que dice: no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo mira el mundo la palabra de Dios? ¿Cómo mira el mundo la voz de Dios? El mundo mira la palabra de Dios como ligadura, como atadura. No quieren escuchar la voz de Dios. Quieren tener oídos sordos a la voz de Dios. La gente de los pueblos, los gobernantes, la gente del mundo, repito, no quiere tener en cuenta a Dios. Aquí dice: echemos de nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Qué triste es saber que la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Qué triste saber que la gente quiere vivir como la famosa canción A mi manera. La gente quiere vivir a su manera. Las personas, los pueblos y los reyes de este mundo quieren vivir lejos de Dios. Dicen que la palabra de Dios es ligadura. Dice que son cuerdas, que son ataduras. No resisten la voz de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, dice la Biblia. Ellos viven con pensamientos, con ideas y con palabras lejos de Dios. Por eso en otras partes de la Escritura la Biblia dice que cada cual se apartó por su camino, cada cual vive a su manera. Qué triste es saber eso. Creo que por eso hay tantos males en el mundo. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente prisionera, mala, a una mente corrompida, a una mente hechizada por los males, una mente que quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Qué triste a esta posición
de los pueblos que están en contra, en pleito contra la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Es más, la misma Biblia dice que en los últimos tiempos aún religiosos van a buscarse maestros que le digan lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les conviene. La sana escritura sufrirá comezón. La sana escritura tendrá oposición. La gente va a vivir como quiere. Y esto está presentado en este Salmo 2. Se amotinan, consultan, investigan y dicen, no queremos saber de Dios en este Salmo. Esto lo dicen los reyes. Y esta es la voz del mundo. Qué triste saber esto. Pero a esta voz del mundo, en los versículos del 4 al 6, se levanta otra voz en contraposición a la voz del mundo. Y es la voz del Padre. La voz del Padre se levanta en contraposición de esta voz del mundo de los versículos del 2 al 3. ¿Qué dice la voz del Padre? La voz del Padre se presenta en los versículos del 4 al 6, como lo dije, y le voy a leer los versículos del 4 al 6. El que mora en el cielo se reirá de ellos, se va a burlar de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira y dirá, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El que mora en el cielo se burlará de ellos, se va a reír. El Señor se burlará de ellos. La palabra Señor aquí en el hebreo es Adonai. En otras palabras, Adonai significa el soberano, el todopoderoso, el soberano de las naciones. Se enfrenta a la voz del mundo, confronta a la voz del mundo, confronta a la voz de los pueblos, confronta a la voz de los reyes que no tienen en cuenta de Dios, y desde el cielo el soberano, el Adonai, el Señor, se burla de los pueblos que no tienen en cuenta a Dios. Ustedes se están riendo de mí. El Señor también se ríe de los pueblos. El Señor también le dice a los pueblos algo tan interesante, algo tan lindo, algo tan bueno. Mira lo que le dice el Señor, que luego de reírse, luego de hablarle el Señor a los pueblos y decirle, como dicen en mi país, 4 cosas, decirle, ustedes se burlan de mí, yo me voy a burlar de ustedes. Es lo que le dice el Señor. Se están burlando de mí, yo me voy a reír de ustedes. No me tienen en cuenta a mí, yo tampoco lo voy a tener en cuenta. Pero quiero darle una respuesta, quiero darle una solución. Y Dios siempre quiere ayudar a la gente. Dios siempre sigue amándonos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama y por amor dice, yo le doy una respuesta. Luego de turbarse, luego de tener ira al Señor, sí, porque el Señor se puede airar. Luego de tener ira porque ve a la gente que no le toma en cuenta, que vive a su manera, el Señor le va a decir, yo he puesto a mi rey. Yo he puesto a mi rey sobre Sión. Esto en el Nuevo Testamento lo compara en varios puestos o en varios textos bíblicos, mejor dicho, con la resurrección. El Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, es la solución para este mundo. El Señor dice, miren al Hijo, yo le he puesto al Rey, yo le he puesto a mi Hijo. A la voz del mundo se levanta contra la voz del mundo la voz del Padre, que dice, la única respuesta, la única solución para ti mundo se llama mi Hijo Jesucristo. Esa es la voz del Padre. Yo le doy una respuesta. ¿Están dispuestos a escogerla? Y en otras partes de la Biblia dice que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta gran voz de Juan está implícita en estos versículos, en el versículo 5 específicamente del Salmo 2, donde el Padre dice,
Yo, el Señor, el Adonai, el soberano del universo, el rey de cada galaxia, de cada constelación, pongo a mi Hijo como la respuesta, como la solución a los males de este mundo. Y a esta voz del Hijo, del Padre también, mejor dicho, a esta voz del Padre, se levanta la voz del Hijo en los versículos del 7 al versículo 9. Los versículos del 7 al 9 dicen lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. ¿Lo ves? Que ahora el Hijo es el que está hablando. El Hijo, el proclamador del decreto divino, dice: Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y lo vas a quebrantar con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzará. Qué linda palabra del Hijo. El Hijo está hablando con autoridad. El Hijo es la solución. Y este salmo mesiánico que habla del Hijo como Rey soberano, como la respuesta a este mundo, como el Salvador del mundo, como el gobernante de la tierra, como aquel que publica el decreto, como aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese Hijo que Jehová le ha dicho: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme. Yo quiero decirte que esta promesa mesiánica del Hijo del que está hablando aquí vemos la voz de Jesucristo: te daré por herencia a las naciones. Eso quiere decir que nuestro Rey Jesucristo no pierde una batalla. Él también nos encomendó a nosotros la predicación del Evangelio para conquistar este mundo con la espada de la cruz, con la cruz. El Evangelio triunfará, el Evangelio prevalecerá, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra Jesucristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra nuestro Dios, contra nuestro Cristo. Y es bueno que lo sepamos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esto quiere decir que Cristo va a crecer, que su Evangelio va a crecer, que su palabra va a crecer, que va a haber un avivamiento mundial, que nuestro Rey no pierde una batalla, que nuestro Rey es el Salvador. Qué linda promesa mesiánica, qué linda declaración profética de este Salmo 2 concerniente a nuestro Cristo. Él es vencedor. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esa bendición de Jesucristo es para ti y para mí, que somos los hijos de Dios, que somos los herederos y heredamos con Cristo todas las cosas. Qué bueno es saber esta voz. Qué bueno saber que el Señor va a quebrantar este mundo. Como vasija o como vara de hierro va a quebrantar a las naciones, como vasija de alfarero los desmenuzará. Si Dios tiene que desmenuzarte, si Dios tiene que cambiar este mundo, si Dios tiene que cambiarte a ti y a mí, si el Hijo tiene que cambiarnos, nos hace. Él todo lo puede. Aquí yo me recuerdo recuerdo al profeta, que el profeta vio al alfarero cambiando la vasija y la vasija se rompía y cogía la vasija y hacía una vasija nueva. Así es nuestro Dios. Hay gente difícil, sí, pero el Evangelio triunfará. Hay gente difícil, sí, pero Dios es más que vencedor. Y Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú, pídeme. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Claro que no hay nada imposible. Dios es más que vencedor. Quiero que lo sepas. Aquí está la victoria. La tercera voz. Ya tú escuchaste la primera, la voz del mundo que no quiere saber de Dios, que quiere vivir a su manera, que quiere romper los mandamientos de Dios, que quiere romper las ligaduras de Dios, que no quiere saber nada de las cosas de Dios. A esa voz se le levanta la voz del Padre que dice: yo le tengo una respuesta. Yo me río y me pongo con ira contra todo aquello que se levante contra mí.
Pero a pesar de mi ira, tengo mi amor para salvarle a usted y le doy la respuesta. Y la respuesta es mi Hijo. Y a la voz del Padre se levanta, como hemos dicho hasta ahora, la voz del Hijo que quiere salvar al mundo. Y Él dice, el Hijo declara, mi Padre me ha dicho, mi Hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Adonai, el soberano, le dice al Hijo, a Jesucristo, Señor nuestro, le dice el Señor, le dice al Señor, pídeme. Y el Hijo dice, voy a desmenuzar la tierra, voy a cambiar lo que tenga que cambiar para que la gente me busque. Voy a hacer gente nueva. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, Dios lo hace nueva criatura. Pero ahora yo quiero finalmente descubrir la cuarta voz que está en este capítulo 2, en este Salmo 2, hermanos míos. Y está desde el versículo 10 al versículo 12. Ahora pues, oh reyes de la tierra, sean prudentes. Admitan, por favor, amonestación. Jueces, sirvan a Jehová, sirvan a Dios con temor. Alábenlo. Mejor dicho, alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y para que no perezcan ustedes en el camino, pues de pronto se inflama su ira. Y termina esta hermosa voz diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué voz tú crees que está hablando aquí? Creo que es la voz de la tercera persona de la Trinidad. Creo que es la voz del Espíritu Santo, la voz del Consolador, la voz de ese que te ama, de ese que te habla de manera tierna, ese que te está tocando para que tú busques a Dios, para que tú busques a Jesucristo, para que tú te llene del amor y de la salvación. Es verdad, qué lindo es descubrir la Trinidad, cómo trabajan unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A una voz del mundo que quiere vivir lejos de Dios, que consulta contra Dios, que hace las cosas como enemigo de Dios, que no soporta la voz de Dios, el Padre se levanta, el soberano del universo, el dueño de las galaxias, le dice, yo le doy una sola respuesta, yo pongo al Hijo, el Hijo se levanta y dice, el Señor me ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Qué palabra más linda. Dios, Jesucristo va a gobernar. La segunda de la persona de la Trinidad va a gobernar sobre este mundo. Él dice que va a desmenuzar, va a romper vasija y la va a hacer de nuevo. Y a esta voz, o junto con esta voz, se levanta la cuarta voz de este salmo, la voz del Espíritu Santo, una voz tierna, una voz amorosa. Mira cómo dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes de la tierra, ¿por qué no ser prudentes? ¿Por qué no escuchar con atención? ¿Por qué no deciden servir al Hijo? ¿Por qué no admiten ser amonestados? Porque mucha gente en este tiempo no le gusta ser amonestada. ¿Por qué no admiten ser amonestados? Sirvan a Jehová, sirvan a Dios. Oye Israel, Jehová uno es. Sirve a Dios, sirve a Jehová, Él es uno. Y sigue diciendo, dichosos, bienaventurados, todos los que en Dios confían. Honren al Hijo, por favor, porque el Hijo se incomoda, porque el Hijo se pone furioso o con ira. Y para que no perezcan, porque la paga del pecado es muerte. Recuerda que Dios es justo. Y la paga del pecado es muerte, como dice el Nuevo Testamento. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos una salvación tan grande? Lo diría de otra manera, una salvación tan grande, si tenemos en poco, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Nosotros, ¿cómo escaparemos? Así que escuchemos al Hijo, escuchemos al Hijo,
Escuchemos al Padre y escuchemos al Espíritu Santo para ser bienaventurados, para confiar en Dios y para que Dios también a nosotros nos dé la promesa del Hijo de pídeme y te daré por herencia las naciones. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén y amén.